Aquí Graciela Sidari desde el Centro de Terapias Complementarias Arcoiris para hablarles un poquito de la técnica TESAI. No es fácil para mí porque es una técnica canalizada por mí, justamente. Entonces es como que voy a hablar como si estuviera hablando de una hija. Una hija que ya tiene su edad, porque Tesai comenzó a ser canalizada en el año 2000 y me llevó, es una técnica transpersonal, es una técnica de sanación, pero es una técnica también evolutiva. O como ahora se le puede llamar también de reconexión. De reconexión con nuestro yo superior, con nuestro maestro interno, con nuestro poder interior y también con todo lo que es la red energética que nos une a todos. Tesai surge más o menos, comienza a surgir en el año 1996, por allí, estando yo viviendo con mi familia, radicados en la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos allí durante 2 años y medio por cuestiones laborales de mi esposo. 2 años y medio, sí, y ya finalizando los 2 años y medio, más o menos cerca de los 2 años, viví una circunstancia rara, se van a acostumbrar siempre conmigo la rara, algo raro en mi vida, por lo menos yo no lo había experimentado antes. Esto no quiere decir que yo ya no haya estado en contacto con mis guías desde el año 1993. Así que estamos hablando de, esto me pasó más o menos 4 años después. Eh, ¿Qué me pasó? Tuve una experiencia bastante extraña que siempre me quedó un poco el hecho de si fue de salud o fue energética o, como diríamos, transpersonal. Una situación que en esa época, digo en esa época, porque estamos hablando de 1996, lo que me pasó fue que empecé salí a hacer un mandado y cuando me estaban por atender, de paso, la experiencia creo que les va a ayudar un poquito a alguno de ustedes que seguramente lo ha experimentado en su vida, y espero que no, pero bueno, para los que sí. Yo salí a hacer un mandado muy cerca del lugar donde vivía. Hacía muy poquito que me había mudado. Yo estaba viviendo 2 años en Munro, en zona norte, en el partido de Vicente López, para los que, para acá, para lo que es el interior, ubiquen un poquito y seguramente los que son de Buenos Aires de Capital Federal y Gran Buenos Aires van a entenderlo. Me mudé a Carapachay. Ahí le diríamos una estación más cercana de lo que es capital. Yo ya estaba en provincia, o sea, Vicente López, provincia. No fueron muchas cuadras porque tenía el colegio de mis hijos, que justo me quedaba en la mitad. O sea, me mudé 14, en realidad me mudé 14 cuadras, pero allá ya era otra localidad. Las localidades son así, no tienen casi separación. Es como los barrios aquí en Bahía Blanca. Bueno, yo
me mudé y aparentemente estaba todo bien con la casa, todo bien con el lugar, contentos con conseguir eh, un lugar lindo, y cercano al colegio de mis hijos, repito. Y a media cuadra de la estación de Carapachay, así que mi esposo tenía ya para tomar el tren ahí en la estación. O sea, salía de casa, cruzaba hacia una cuadra y ya tenía la estación. De hecho, desde la ventana de mi cocina podía ver pasar los trenes, así que a veces uno piensa cómo se acostumbra y cómo después pasa a ser, esos sonidos pasan a ser parte del diario vivir de cada uno. Estaba todo bien, me mudé en febrero y más o menos me mudé en enero, así que fin de febrero, principio de marzo, no había pasado un mes todavía, me pasa esto que salgo a hacer un mandado muy cerquita de casa y cuando hacer una compra, cuando estaba cerca de ser atendida, empecé a darme cuenta de que no recordaba que había ido a comprar. Quiero aclarar que para ese entonces, estamos hablando en el 96, así que yo tenía unos 30 años, 30 y algo. No, porque claro, ahora ya sería muy común. No me acuerdo sí, ahora estoy de las que guardo y no guardo tan bien que después no encuentro. Pero en ese momento tenía muchísima memoria y muchísima memoria a corto y a largo plazo. Pero no recordaba. Y junto con eso empecé a sentir como en lo que es una parte de mi rostro, la parte izquierda, en los labios fue la primera que sentí, que junto con el olvido, se empezó el labio como a dormir, a adormecerse. Y toda la parte izquierda, porque sentía que mi mano, imposible tampoco acordarme ya para ese momento, mi mano derecha, mi mano toda la parte derecha, porque soy derecha y esto por lo que viene después me acordé, mi parte derecha. Entonces, digamos que me empecé a asustar un poquito porque enseguida pensé en mi cabeza, bueno, esto es algo así como una hemiplegia o algo, en ese momento se llamaba hemiplegia, ¿no? Hemiplegia. Tampoco lo conocíamos tanto como ACV o como lo que no es lo que no llega a ser ACV, pero bueno, en ese momento salí del negocio porque sí lo que razoné, no me acordaba que iba a comprar, lo que razoné es que yo tenía que abrir la puerta, vivía en segunda planta, en una casa de 2 plantas, separada, o sea que había una familia viviendo abajo y con una escalera al costado. Era la misma casa, pero nada más que era tan grande que la dividieron y quedaron dos casas bellísimas, porque debe haber sido una casa realmente enorme y muy cómoda. Y por eso estamos muy felices de estar en esa casa. Y alcancé con la llave, porque las puertas son esas que se cierran y bueno, hay que abrirlas si no tenés la llave no la abrís, vale, no te olvides la llave cuando salgas. Eh, Casi no pude y a eso se le sumó el hecho de que cuando subo las escaleras y me encuentro con mi esposo, le quería comentar lo que me había pasado y me encuentro que pensaba lo que le iba a decir, sí, tenía la idea en la cabeza, pero
no me salía esas palabras, me salían otras palabras. Entonces, lo que se conoce comúnmente con el nombre de afasia. Por ahí este tipo de características puede llegar a darse también en una migraña con aura y en lo que llamamos ahora. En ese momento casi no se conocía y tampoco ya ahora lo llamamos así, pero en ese momento todavía no se conocía el nombre Panic Attack. Panic Attack. Nombre Panic Attack. Y de hecho lo supe después que eso existía. Después, bueno, llegó el ataque de pánico y después ahora es trastorno, supuestamente un trastorno de ansiedad. Supuestamente. Yo realmente no estaba bajo presión, salvo, de hecho había vuelto de vacaciones hacía muy poquito de haber estado en Sierra de la Ventana, de haber viajado con mis chicos, estar con mi familia, también con mis padres. Estamos hablando acá de, de los chicos, chicos que son 20 años por lo menos atrás, 20 y pico de años atrás. Y bien, obviamente mi esposo me miraba espantado y lo único que llegué a hacerles algún tipo de seña es dónde estaba el carné para que llamara a emergencias porque después el otro síntoma que tuve de no hablar es que perdí toda, absolutamente toda la fuerza física. Entonces me recosté y sentía prácticamente como que me desvanecía o ya no tenía más fuerzas y aún estando recostada. O sea, es complicado el hecho de que uno generalmente cuando se cansa o tiene taquicardia o algo se recuesta y luego se mejora, diríamos, pero yo, lo mío es como que no. Entonces, cuando vinieron la ambulancia, primera vez en mi vida de esa circunstancia, porque pero una es de pueblo por ahí y lo manejamos todo muy distinto, pero no fue la primera vez que me llevaron en ambulancia, pero lo otro fue por algo lindo y no por este susto de que no se sabía si realmente yo había tenido algún tipo de ACV o alguna de esas eh, de esos inconvenientes. Lo extraño era que yo después recuperé, o sea, dejó de la movilidad, la recuperé, bueno, me llevaron en una ambulancia a la clínica, entro en la clínica, a lo que es la guardia, y me hacen, gracias a Dios, tenía muy buena obra social, eh, y me hacen, pero de todo, de todo, de todo eh, todo tipo de análisis, todo. Y estuve, era un sábado, que también es las cosas estas de las coincidencias, ¿no? Nosotros éramos cuatro y estábamos solitos, los nenes tenían en ese entonces, estamos hablando de muy chiquitos, unos 4 y unos 6 años más o menos mi nene más grande. Sigue siendo nene, pero bueno, en esa edad eran muy chiquitos y si me hubiera agarrado entre la semana, eh, yo estaba sola. Pero era justo sábado, así que bueno, ahí estaba mi esposo, que se quedó con los chicos y me vieron todos ahí bajar a su mamá en ambulancia. Yo estaba en otro planeta tratando de explicarme qué era lo que me estaba pasando en ese momento. Y bueno, estuve hasta la tarde, me dejaron en observación, obviamente, y un profesional del lugar pronuncia y dice, únicamente señora, me dice que usted haya pasado alguna situación estresante que pueda tener que ver
con algo que no se conoce todavía acá, pero ya lo manejan en lo que es en Estados Unidos, siempre en Estados Unidos, bueno, porque tengo a mi hermano en Estados Unidos que es psiquiatra, y ya se maneja lo que se llama, por eso viene con una palabra, con una terminología al principio, el panic attack, donde se dan estas características y no se ven reflejadas en el electrocardiograma, no se ven reflejadas en la tomografía computada, no sé, si se hubiera visto reflejado si hubiera tenido un ACV o si se hubiera tenido lo que es un isquémico. Ahora me sale el nombre. Un isquémico que es un pequeño, como un muy chiquitito ACV, para que lo entiendan un poco, pero que produce momentáneamente todos los síntomas muy parecidos a lo que es el ACV, el accidente cerebrovascular. Bien, con ese diagnóstico y sin absolutamente nada de medicación, me volví en taxi cuando ya recuperé las fuerzas y todo. Inclusive cuando vinieron los paramédicos, y cuando me vieron en ese estado y sin poder hablar tampoco, pensaron que tenían que hacerme una transfusión eh, eh, inmediatamente, o sea, que tenía algo que ver con hacerme algún tipo de transfusión, supongo que ellos sabrán cómo lo ven a uno, los signos vitales. Por eso me llevaron bien de urgencia. No era tampoco me llevaron no, me llevaron bien de urgencia. Pero cuando me hacían los estudios no salía que tenía nada, no había nada, no había nada. Y así me fui que uno piensa, bueno, gracias a Dios que no había nada, pero eh, ¿qué me pasó? Y la otra pregunta es, ¿por qué si yo había venido de mi descanso? Y después la otra pregunta es, esto es una cosa que me pasó esta vez, me va a seguir pasando. Uno queda con miedo, con temor, como fobia que le vuelve a pasar. Chiquita, pero está. Y luego no volvió la misma, lo extraño, porque si hubiera sido un pequeño isquémico que ni siquiera haya sido captado por lo que es la tomografía o el electro, puede haber sido también una pequeña epilepsia o pequeño mal algo que por ahí se puede pasar de lo que es el hecho de no salir en los estudios. Eh, lo extraño es que cuando recibía llamadas por teléfono y la persona del otro lado me hablaba, empezaba a tomarme una angustia muy grande. Es como que sentía lo que sentía la otra persona. Así que tenía mucho miedo después que me llamaran por teléfono, o miraba televisión y cuando miraba no venían los síntomas, pero sí venía como yo estaba y empezaba como una angustia muy grande a las cosas que pasaban, como si la sensibilidad hubieran aumentado al extremo. Así como que se quería repetir nuevamente el estado, entonces yo trataba de lucharlo con mi mente lo más que podía, porque es difícil cuando uno realmente, entre comillas, pierde el control. Los seres humanos estamos muy en nuestro centro, tratando de controlar todo, creemos que controlamos todo y en un momento perdemos el control, y de esa manera y sin saber por qué ni saberlo. Eh, Luego lo supe, pero bueno, eh,
digamos, y lo voy a dejar, lo voy a dejar un poquito así, para pasar a cómo me acerco a TESAI, o la técnica de sanación integral, Tesoros del Arco Iris, eh, en que, como tenía contacto con mis guías desde ese entonces, le pregunté a ellos, más que nada. Y bueno, lo que me dijeron que había tenido energéticamente una baja de energía, por haber realizado un cambio energético, en la casa, en la casa. Y me sonó, no lo hubiera pensado, yo siempre me tiraba un poquito para el tema físico o energético, porque por allí a veces pasan esas cosas cuando uno está evolucionando, y yo desde el año 1993 estuve siempre en contacto con mis guías que me daban las instrucciones que yo tenía que seguir para, porque me formé primero como terapeuta energética, y transpersonal. La formación fue muy vivencial, porque empieza en 1993, a los 4 años de constante formación, porque no trabajaba con gente, ni ahí tampoco, no lo hice en Buenos Aires, sino que estaba trabajando en mi contacto interno para después ver que si realmente me iba a dedicar a la parte terapéutica a nivel de atención a las personas. En ese momento solamente trabajaba en mi evolución personal. Cuando me entero lo que es, entonces da justo que viene un conferencista a Buenos Aires, un conferencista que hace mucho tiempo que estaba mirando y venía siguiendo por televisión, eh, porque en el programa de Claudio María Domínguez, porque en mi contacto con los guías, entonces yo quería, era una persona que es una persona que todavía está trabajando, que se llama Sixto Paz Wells, está por ahí un tema, sí, de contacto con guías, y sobre todo guías extraterrestres, pero no es un terreno donde me voy a extender en eso, sino que siempre me interesó, estaba viviendo una situación especial en ese tema también, eh, y allí conozco, eh, este hombre vino a dar la conferencia, y en esa conferencia conozco dos cosas importantes. Recuerden que vamos a lo que es el origen de TESAI, porque los postulados de TESAI los van a encontrar escritos, así que, y son bastante sencillos de entender. Igual puede ser que haga otro videito con las explicaciones, porque ya estaba programado desde el año pasado el preparar ya TESAI como, por ahora es una terapia que aplico yo únicamente, y por allí, si alguien la necesita, la puede aplicar en su familia, pero siempre por ahí está bueno hacerlo con mi supervisión, porque sé lo que son los postulados y sé lo que la persona va viviendo y va sintiendo cuando va realizando esta técnica, que es muy movilizadora. Entonces, es importante que esté la persona muy acompañada cuando la realiza. Bien, volvamos al hilo conductor, que es haber conocido en la conferencia, primero haber escuchado de parte de Sisto, guiarnos en una meditación. Éramos, no sé, era una mesa, me acuerdo que en el Bowen, creo que es un hotel que ya cerró, creo.
y había una sala de conferencias donde la mesa era una mesa redonda, donde éramos ovalada, más que nada, una mesa redonda, no éramos los caballeros de la mesa redonda, ovalada y no sé, pero enorme, así que una sala de conferencias, no sé qué cantidad podíamos haber sido en ese momento, pero por lo menos 17, 18, a 20 personas. O sea, que la energía que se movía era muy, muy interesante. Estábamos todos, no en círculo, pero digamos en óvalo, y nos hizo cerrar los ojos, nos hizo unir los talones, nos hizo unir las manos y también se usa el unir lo que es los pulgares, tenerlas apoyadas sobre nosotros, porque él decía que de esa manera se cerraba el círculo de energía. Por allí son cosas que uno va aprendiendo hay mucho que los guías me enseñan, pero lo que ya está bueno aprovecharlo. Y este hombre tenía mucha experiencia en lo que es el tema de meditaciones. Basaba todo lo que es el encuentro con sus guías, con los seres de luz que lo guiaban eh, en meditar. O sea, meditaban hasta que, bueno, tenían su encuentro externo e interno con sus guías. Para los que lo conocen, para los que por ahí quieren ir, está, después si quieren, les dejo es el primero es casi el precursor de lo que es, entre otros, en distintas partes del mundo. Este hombre es de Perú, originario de Perú. Nos dirige en esas meditaciones que después me quedé con los CD, obviamente, y seguí trabajando con mi contacto con los guías, pero con esas meditaciones grabadas. Y bueno, durante esa meditación aprendí lo que sería una visualización terapéutica, una meditación, pero con visualización terapéutica. Porque por la meditación por ahí uno en el momento. Piensa que estamos hablando de 1996, 97. En ese momento, por ahí, lo que teníamos como meditación era por ahí mirar fijo, empezamos con mirar fijo una vela, la luz de una vela, tratar de permanecer en silencio. Se basaba más en las técnicas respiratorias, más en lo que es la mezcla de meditación y de relajación. Pero ya la meditación, porque hay muchas religiones, muchos grupos que se basan prácticamente todo en la meditación. Pero que esta fue una meditación guiada como para conocer un poquito a través de lo que después veíamos, se hacían unas preguntas que vio cada uno, que sintió cada uno. Bien, ahí conocí lo que es una visualización creativa o visualización terapéutica. Eh, y al terminar, obviamente que me pude encontrar, yo tenía igual un grupo grande de gente, ya llevaba 2 años en Buenos Aires, con la que compartía distintas cosas del colegio, estudiaba teatro, ya estaba en lo que es el segundo año, y tenía mis distintos grupos y me faltaba mi grupo también, y las personas, conocer más y tratar más con las personas que también tenían inquietudes devolutivas o espirituales. Entonces me encuentro estoy tratando de ver al final me encuentro con una mujer. Dice o sea, una mujer de esas personas que es como que Laura te llama. No es la sensación de la conozco desde siempre, que también me pasa y le pasa muchas veces conmigo, como que nos conocemos de otro tiempo. No fue eso tanto lo que me pasó. Sí, en lo que es la confianza que empezamos a tener entre las dos. Más vale como una afinidad. Eh,
Y en un momento, no sé qué comenté yo debo haber comentado algo respecto a esta situación que les conté anterior, porque ella se acerca a mí, yo ya la estaba observando y ella se acerca con muchísimo amor y que irradian ese amor que casi que te abrazan nada más con hablar. Y esta señora me dice, mira, dice, yo estoy dando unos cursos de meditación sanadora, ¿por qué no aprovechás? Yo estaba prácticamente ya planificando, estábamos a nivel familiar planificando el traslado a la provincia de Neuquén para vivir allí un tiempo, por cuestiones también laborales. Y me quedaba muy poquito, me quedaba casi un mes, 1 o 2 meses me deben haber quedado. Y se lo comenté y me dice, mira, yo la estoy dando en este momento, la estoy dando en un mes, todos los domingos a las 6 de la tarde, en lo que es Capital Federal. Eh, Recuerdo que tenía 3 horas para ir de donde era, creo que Lugano, me parece, si mal no recuerdo. Tenía 3 horas para irme de Carapachay a Lugano, porque tenía 2 colectivos, tenía que hacer una combinación de colectivos. Y para la vuelta, sí tenía contratado un remis, porque ya era tarde, empezaba a las 6 de la tarde del domingo y terminaba a las 9, 10 de la noche. Y tenía contratado un remis con una remisera con la que ya me estaba manejando hacía 2 años. Así que no había ningún problema. Ya me habían enseñado mucho cómo manejarme en lo que es en Buenos Aires, en todo sentido, para cuidarme. Y sobre todo que siempre andaba mucho con los chicos, pero eran muy chiquitos. Lo hacía el domingo ella, así que yo iba. Ese grupo lo hacía ella en la casa, eran 26, estamos hablando de ese tiempo, ¿no? 26 personas y después ya se había ido el turno anterior y después al otro día, creo que los martes también tenía otras 26 personas más, pero era cantidad tremenda de personas porque, como siempre cuando cuento de lo que es la diplomatura en psicología transpersonal, es que yo justo en la época de 95, 96, 97, viene todo lo que es la New Age, cae todo y en Buenos Aires es donde primero engancha todo esto y si bien yo ya venía de 4 años atrás, desde el 93, ya podía enganchar con algo que, bueno, yo ya vivencié sola. Con algunas otras personas que me acompañaron, parte de mi familia también, y después, ahí ya en Buenos Aires, y con esta influencia de la New Age, con nuevas técnicas, entonces podíamos estar más acompañados y podíamos conseguir así este tipo de cursos que antes prácticamente no existían. De cursos de sanación, era un curso de sanación. Y yo, como todavía estaba un poquito con el tema de si se iba a repetir o no, y después que me estaba mudando nuevamente, o sea, porque uno piensa, si me lo causó la mudanza, si me lo causó el lugar donde me mudé, ahora me tengo que ir otra vez. Sí, prácticamente hacía muy poquitito, creo que 6 meses que me había mudado y ya me tenía que ir, porque lo trasladaban a mi esposo. Entonces, voy con esas 26 personas ahí, y ahí conozco, vuelvo otra vez o sea, ella ponía música,
nos sentaba todo en una sillita, de la misma forma que Sisto, con bien los pies juntos, bien derecho, para que la energía circule bien, las manos unidas sobre las piernas para poder relajarnos, y empezaba con una relajación al principio, y después comenzaba con una técnica donde se usaba justamente, que después lo fui descubriendo. En ese momento la verdad que estaba consumiendo mi medicación, y algo que me encantaba. Y aparte yo no lo daba porque yo todavía en ese momento no estaba atendiendo gente en ningún sentido, sino que estaba compartiendo con personas que tenían experiencias de chicos que tenían problemas de sanación, o de cosas raras. Éramos, sí, el club de los raros, sería una cosa así. Porque cuando queríamos explicar lo que nos pasaba, bien, y que muchas veces parece que fuera algo físico y era totalmente energético, porque bueno, eso todavía no se puede, no salen las radiografías. Entonces, con estas, ahí ella tenía unas meditaciones que hacía una cada domingo, y obviamente se relajaba, la energía que había en ese lugar era muy especial. Ella era una mujer muy, muy especial. Eh, eh, de hecho, iba a trabajar con personas con cáncer en Mar del Plata, o sea, viajaba a Mar del Plata y trabajaba con ellos. No recuerdo en este momento el nombre, pero realmente una persona que estaba trabajando en la luz de esos ángeles en la tierra, de los cuales han sido muchos ya en mi vida y que les agradezco muchísimo. Y que no solo me sanaron, sino que también me ayudaron en lo que es la experimentación con mi contacto con mi yo superior, y también con el hecho de que pudiese elaborar luego o llegar luego a canalizar una técnica yo misma. Fueron muchos, muchos años de formación. Por eso a veces a mis alumnos les digo que tengan paciencia, porque lo que es transpersonal es algo que se vivencia, y a veces se vivencia desde algunas circunstancias que pueden ser dolorosas o pueden ser, así como la mía, extraña, pero también que causaba muchísima angustia, y más teniendo niños chicos. Una tenía, y estar también yendo por el país a distintos lugares, y cambiando de escuela y todo, mientras uno iba buscando también iba tratando de encontrar su misión, y qué es a qué hemos venido. Bueno, no sé si todavía la encontré, pero por lo menos sé que eh, he sido dirigida, y sigo siendo dirigida. Así que bueno, ya no es tanto responsabilidad mía, sino también de lo que es el espíritu que está encarnado en mí. Y en este caso aprendí de ella, me los anoté los ejercicios, y digo yo, esto me lo tengo que anotar porque puede llegar a servir a alguna otra persona más. Y de hecho que fueron un poquito la base como para despertar eh, lo que estaba dentro mío, lo que yo traía. Dentro de lo que se llaman los registros akáshicos o las memorias ancestrales, eh, yo tenía una técnica de sanación. Y esa técnica de sanación tenía que ser impartida de la única forma a través de lo que es la meditación sanadora. Entonces yo agradezco que por lo que tuve que pasar, que no fue nada grato, encuentro a esta persona, y entre la meditación de Sixto y la meditación de esta señora,
yo aprendo lo que es una herramienta fundamental para, bueno, yo canalicé esto, pero ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuántos días lo hacemos? Obviamente que yo empecé practicando primero lo que tenía. Las herramientas que había conseguido en Buenos Aires, con estas experiencias de vida. Por eso siempre digo que es vivencial, que uno va y con mucha práctica. Porque, bien, yo tenía un mes para ir, terminó. eh, Hay algunas cosas curiosas que me pasaron durante el curso, eh, pero yo por lo menos estaba mejor armada como para un cambio de vida como el que me esperaba también a mí y a mis hijos con irme de Buenos Aires a un lugar donde en ese momento lamentablemente se hablaba bastante mal de Neuquén, porque por allí en Buenos Aires, en ese momento, no sé si será ahora, eh, se tiene idea de lo que es Buenos Aires y el resto de la provincia y el resto del país, nosotros hacíamos el chiste, y esto me lo van a disculpar de mis amigos, porque tengo muchísimos y muy queridos de lo que es Buenos Aires, Capital Federal, todo eso, y aparte porque la estuve ahí, y mis compañeros de teatro, el profesor, todo, eh, amorosos y súper contenedores, pero bueno, este fue el farmacéutico, para salvar un poco el tema. El farmacéutico eh, tenía un televisor en la farmacia y era el que le ponía las vacunas estas que no eran pagas, entonces no eran gratuitas, entonces las ponía y le comenté que me iba a Neuquén. Entonces justo estaban dando en la televisión, en el televisor, todavía tengo de campo, se van a dar cuenta que tengo lenguaje de campechano. Eh, Estaban dando imágenes de los primeros piqueteros con protesta, con ruedas y fuego y todo. Y me dice, mira, ahí es donde te vas a ir a vivir vos. Pero yo en ese momento también viví una circunstancia donde fui a buscar a los chicos al colegio y salía la directora con una bala en la mano de lo que es el aula donde uno de mis chicos estaba yendo, porque había habido una persecución y una balacera, eh, y una de las balas había quedado incrustada en la pared, no llegó a traspasar la ventana. Entonces yo medio como que decía, bueno, ya estaba igual acostumbrada, si uno puede decir que se acostumbra. Ese lugar era muy tranquilo, ahí estaba como empezando lo que después fue todos los problemas de inseguridad. No, en ese momento todavía no se conocía, por eso se podía tener una agencia de remis que lo acompañó. Cuando eh, cuando se entera bueno, entonces me decía, no, mira, ahí es donde te vas a ir vos. Bien, yo también tenía que ya, yo vivía en el medio, entonces digo, ¿qué? Entonces en el medio no hay nada, porque es como que debe haber indios, no sé, que pensaban. Pero no, estaba Bahía Blanca, obviamente, y un montón de, de ciudades de provincia grandes y eh, pero bueno, no todos tenían ese conocimiento. Mar del Plata por ahí sí, porque bueno, van a Mar del Plata. Pero después ya saliendo de lo que es el Capital Federal o la provincia de Buenos Aires, en ese tiempo, ahora ya no, pero en ese tiempo sí, era así. Así que quisiera asustarme un poquito, pero no, nada que ver. Yo me encontré en Neuquén, justamente me encontré cuando fui a Neuquén, me encontré con Sito Pascuelo otra vez, que justo vino, y después creo que vino una vez más a Argentina, después de esa una vez más a Argentina ya no vino más. Y si vino, vino en privado, pero ya no lo pudimos ver más. Yo lo pude consultar sobre mis experiencias de contacto con mi yo superior, con los seres que
contactaban, que me guiaban, externos e internos, y bueno, él me dio algunas indicaciones que después en Neuquén las pude llevar a cabo y también acompañada de un grupo, porque como fue él enseguida y entonces fuimos. Y ahí encontré otro grupo también para seguir con meditación. Así que el tema de la meditación fue una práctica bastante constante. No, en Neuquén estuve 6 meses viviendo y fueron muy intensos, muy intensos. Me parece que hubiera estado como, no sé cuánto, como años viviendo en Neuquén. Hasta que, lamentablemente, lo traspasan de nuevo a mi esposo casi lo que es a los otros 6 meses. Así que viví 6 meses en Neuquén y ya este, lo traspasaron nuevamente a lo que es Bahía Blanca. Cuando llego a Bahía Blanca y me estabilizo, ya para eso justamente es el año 2000. En el año 2000, ahí ya empiezo con esta técnica de acuerdo a lo que la señora, más o menos los ejercicios que me habían dado. Y de tanto practicarla, así, eran 4 veces, una vez por semana, eh, 4 ejercicios o audios, porque yo le decía ejercicio porque antes le llamábamos ejercicio, entonces ahora le llamamos audio y por ahí me cuesta audio sanador, porque es una meditación, es el formato de relajación, meditación, pero la meditación en sí, qué es lo que ponemos en nuestra cabeza, qué es lo que va a nuestra cabeza, hacia dónde va y qué quiere lograr, es lo que este curso a mí me dio serenidad y fuerza como para encarar lo que es el cambio. Y después el otro nuevo cambio, porque fueron mudanza tras mudanza. Y una vez y también obviamente toda la parte transpersonal que la pude ver ya en lo que es la parte práctica y conocer un poquito más que yo ya la venía haciendo, me venía formando sola, así que después, bueno, era cuestión de también ver si podía hacer un curso y lo hice también. eh, y todo eso fue sumando y la práctica, y empecé a practicarlo. Ya ahí se abrió el Centro de Terapias Complementarias Arcoiris, dentro de los cuales estaba 2 años después, cuando tomé la maestría de Reiki, surge lo que es, señalo para atrás, la escuela de Reiki Manos de Luz, como para hacer un poquito la separación de lo que es Reiki, que es un instrumento transpersonal, pero para tener la escuela como para dar un poco el aval más a lo que es la formación de Reiki por un lado y después a lo que es las terapias complementarias por el otro. Estas técnicas transpersonales, lamentablemente, por ahora las tenemos que tomar como terapia complementaria. Esa es la pregunta por ahí que me hacen. Si bien en la diplomatura de psicología transpersonal o en la misma técnica de sanación interior, de Tesai, una vez que yo la canalizo, yo me doy cuenta de que hay muchísimos arquetipos como los que usaba la señora. Así que yo podía decir también que sí, tiene una base junguiana, para decirlo, ¿no? De Jung y sus arquetipos y el inconsciente colectivo. El tema es que cuando uno canaliza, lo que pasa es que primero canaliza. ¿Qué significa canalizar? Lo siente en su mente, le viene, es como el que hace poesía. No estoy hablando de que me toma alguien y que me habla alguien a través mío y yo pierdo toda conciencia. No, puedo canalizar charlando con otra persona y después digo, genial lo que le dije, lo voy a hacer yo porque esto no me hubiera ocurrido nunca. Por allí en lo que es la práctica también de haber trabajado con muchas personas con muchas capacidades especiales en el sentido de tener telepatía, tener que por allí
prestar atención, más interpretar espiritualmente lo que se está recibiendo, y también científicamente, porque para mí la energía y aún la espiritualidad no está separada de lo que es la ciencia. Todavía sí lo está a nivel mundial, por eso las terapias complementarias no están legalizadas, por lo tanto la psicología transpersonal tampoco está legalizada, o la terapia transpersonal, o lo transpersonal. En Estados Unidos sí tuvo un poco más no de auge, sino que como varios de los precursores de lo que es la psicología transpersonal, pertenecen a la psicología convencional o clínica, los compartimos. Y después están los que siguieron estudiando este tipo de fenómenos como el que me pasó a mí, y otro tipo de circunstancias que han vivido otras personas que por allí lamentablemente en la parte de la medicina no se podía solucionar. Entonces se veía, y la parte de la psicología tampoco, porque yo estaba también en tratamiento psicológico. Hice las dos cosas, hice un tratamiento psicológico y por las dudas, que haya sido un estrés o que yo haya algo que tenga que solucionar de adentro, siempre traté de ser muy autocrítica, pero bien conmigo, y como estudiante también de tercer año de psicología clínica, en ese entonces, porque hacía muy poquitito que había tenido que dejar Juan 23 para poder mudarme a Buenos Aires, pero no pude hacer el enganche con la Kennedy, que me reconocía todas mis materias. Yo tenía 2 años prácticamente aprobados y algunas materias de tercero también. Entonces, ya con los chiquitos me fue muy difícil, y con la aclimatación a Buenos Aires, pero bueno, en futuro pensaba terminarlo. Pero me encuentro con todas estas experiencias, con todas estas experiencias y de vida que me llevan por un camino complementario a lo que ya había estado estudiando y experimentando también. Eh, y que también estaba un poquito más de acuerdo con el poder entender algunas cosas que me venían pasando de chica, que eso fue muy importante. Y no olvidemos que también viene después, más o menos con la New Age, también viene todo lo que es de Oriente, todo lo que es los centros de energía, todo lo que es la parte de los meridianos, la medicina china, lo que es la parte del Reiki de Japón, que estaba desde hace bastante, igual de todas maneras, pero digamos que ahí es como que hay una explosión bastante grande en ese momento. Bien, volviendo otra vez al año 2000, empiezo a experimentar con esta terapia que se llama TESAI, Tesoros del Arco Iris, porque es TESAI, son las siglas de Técnica de Sanación Integral, y Tesoros del Arco Iris también. Del Arco Iris porque se trabaja en realidad los audios o las meditaciones sanadoras trabajan con arquetipos que van directamente al inconsciente para la desprogramación de patrones copiados, de creencias limitantes, de memoria, también en el tratamiento de la memoria, la sanación de la memoria celular. Para ustedes algo de esto va a ser chino, pero para algunos van a entender un poquito más lo que digo. Está explicado igual de todas maneras, por allí después cuando hagamos con cuando ya lo empiece a dar como para formar facilitadores en TESAI, les voy a tener que ya dar más profundamente los postulados. Los postulados son bastante científicos. ¿Por qué? Porque después, en este caso, al pertenecer a lo que es, al trabajar mucho con lo que es la mente y el aparato psíquico, y después también verlo reflejado y ver cómo el cuerpo físico colabora a todo este trabajo, tiene su parte muy importante en contraparte del cuerpo energético. Por eso es que digo que básicamente el mensaje
que tiene TESAI, o el fin que tiene la técnica, y por eso es técnica, porque se tienen que escuchar de una manera específica y por un tiempo específico los ejercicios o los audios. Y si no se hace de esa manera, los resultados no es que no lo sean, que no los haya, pero no van a ser del todo completos, no van a poner un mecanismo de activación de todos los centros de energía conocidos y los centros de energía que todavía al ser humano le faltan por conocer y le faltan por activar. Y por lo tanto, si activamos el resto de los centros de energía, también vamos a poder activar las diferentes dimensiones y andar por ellas de una manera un poquito más sencilla. Esto no lo necesita entender quien lo hace, porque el que realiza TESAI lo que va a ver van a ser lo que llamamos, si querés lograr algo afuera, cualquier cosa que sea, tenés que ir a trabajar en tu interior. Lo que está afuera es una proyección de lo que hay en tu interior. Lo que hay en tu interior no es que sea culpa tuya. Es la responsabilidad, sí, si querés cambiarlo o no querés cambiarlo, pero viene de lo que es transgeneracional, en lo físico, lo hereditario, inclusive las enfermedades hereditarias. En cuanto a energético, la genética está física y la genética energética también. Y la genética energética, que también podemos llamar, o está dentro de lo que es la genealogía, viene de que vos tenés un papá y una mamá. Y ambos, a su vez, tuvieron un papá y una mamá, y está el árbol, y hay que se arma el árbol genealógico. Entonces, cuando mamá y papá se unen para dar origen a un nuevo ser, también se unen dos árboles genealógicos que, si se explayan y se explayan y se explayan y se explayan, vaya a saber dónde vamos después, a dónde llegamos. Hay estudios interesantes en ese tipo. Bueno, uno por ahí los entiende más porque está trabajando con lo que es preparar el mecanismo, más que nada para la conexión de la persona con su yo soy. Y por eso con su poder interior. Su poder interior es la capacidad de autosanación que tiene la persona. La técnica, y como otras terapias complementarias, otras personales u holísticas, son herramientas que le damos a la persona para que ella pueda trabajar dentro suyo y cambiar aquello que, proyectado al exterior, le esté haciendo vivir circunstancias que no son gratas y por las cuales son las que te vienen a consultar. Eh, el tema es que esta técnica es especial en este sentido, en que abarca todo lo genealógico, abarca todo lo que es patrones copiados, todo lo que son creencias limitantes. Vuelvo a hablar otra vez de lo que es la memoria celular. Lo que pasa es que cada tema me tendría que explayar mucho para explicar a cada uno de ustedes lo que es, pero sí, por allí, para que es un poco curioso, se lo voy diciendo durante la técnica, y le voy contestando. Y también trabajamos mucho con los sueños, que los sueños enseguida, cuando vamos al inconsciente y le damos ese mandato al inconsciente, no de reprogramar, no vamos a sacar algo viejo, algo que ya no sirva, algo obsoleto o algo que esté tapando un potencial interior de autosanación, y vamos a poner otra cosa. No. Nosotros dentro tenemos a lo que se llama espíritu, yo soy, Espíritu Santo, como lo quieran llamar, esencia divina, bueno, espíritu, alma, bien, tiene toda, toda la capacidad y el poder de hacernos de nuevo, desde adentro hacia afuera, si tuviese todos los chakras activados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos a la persona? Con la persona es que pueda activar sus centros de energía, pueda tener esa energía para tener ese potencial para poder sanar
y quitarse todo lo que no tiene que ver con esa esencia divina. La- eh, es cierto que las terapias transpersonales son muchísimo más cortas, son intensas en su trabajo, producen por ahí algún tipo de caos o crisis, como lo hace el Reiki, que le llamamos depuración. Bueno, hay un movimiento y nuestro inconsciente le encanta esto porque puede participar más con nosotros y puede nuestro espíritu divino utilizar el inconsciente para comunicarse mejor. Y cuando hay menos trabas es durante la noche a través de los sueños. A través de los sueños, los mecanismos de defensa son ya más, digamos que duermen un poco más. Entonces, y al estar realizada con arquetipos, o sea, con simbolitos, como cuentitos, como los cuentos de Caperucita, de la doncella, de Cenicienta, de Blancanieves. Si alguna vez se ponen a preguntarse de dónde salieron y por qué encantaban tanto a los chicos y por qué siguen vigentes el día de hoy. Como si fuera algo que nosotros en realidad somos en otra forma y en otro aspecto. Pero tenemos nuestra cenicienta interior, nuestra rosita roja interior, eh, el rey Arturo con su espada. Entonces, todo estas imágenes, más imágenes espirituales, imágenes que compartimos con lo que son las religiones, si bien Tesai no es religión en sí, pero sí compartimos por allí algunas imágenes que también son arquetípicas de la parte nuestra a nivel energética, que tienen que respondernos para que nosotros podamos deshacernos de todo aquello que hemos heredado y que no se corresponde con nuestra personalidad real. De esa manera, nosotros es como, yo a veces me lo imagino como si fuéramos un ser humano de barro, que ese barro se secó y quedamos hechos así como una estructura de barro seco y que tiene pequeñas aberturas donde sale luz, pero le falta. Entonces, cada vez que trabajamos con estos audios, vamos quebrando las estructuras mentales, las formas pensamientos, todo lo que son, que tienen, aunque a ustedes les parezca mentira, tienen algo material porque el cuerpo físico las expulsa a través del aparato excretor. Entonces quiere decir que de alguna forma también tienen estos pensamientos o estas creencias o estos patrones copiados, tienen una estructura física, material, para decirlo mejor, que no es tan densa como para salir en las radiografías, pero tampoco es tan sutil como para no tapar nuestra esencia real y nuestra verdadera luz, para decirlo también. Entonces, no es reprogramar, es desprogramar. Entonces, sacamos esas estructuras, saca la persona con la herramienta, con el audio, y esas estructuras se rompen y esos espacios, ya ahí sale nuestro yo superior, la personalidad del yo superior. La personalidad de nuestro yo superior, nuestro espíritu, con ella ya no podemos hacer nada, porque ese es el ser que somos. Con ese ser vamos a tener que tomar después decisiones a nivel espiritual, porque por eso Tesai está igual dentro de lo que es la terapia complementaria, porque no toca la parte todavía espiritual, sino prepara a nuestro vehículo físico, energético para que podamos utilizar sanar
todo lo que sea a nivel psicológico, poder utilizar nuestra mente de otra forma y no que ella nos utilice a nosotros. Eh, y no utilizar la mente, sino, porque si no es como que vamos a controlar algo, sino que puedan fluir nuestro alma o nuestro espíritu a través de la mente, y vayamos sacando también a la parte esta oscurita que tenemos cada uno de nosotros, que llamamos sombra, y que agradecemos su existencia, la abrazamos, pero le decimos que nosotros ya queremos renacer, ya queremos despertar, ya queremos eh, que no nos defienda como un perro enojado, en ira, para el que tiene un patrón de ira copiado, o en una depresión y un ir demasiado hacia adentro, para aquel que tiene más patrones de depresión copiados esto influye en la parte económica, por eso en los postulados les digo, lean bien la parte del postulado. Si va a haber una técnica, quiere decir, para poder trabajar y hacer un remedio en una farmacia, primero se tuvo que ver que algo no andaba bien y después se tiene que experimentar y después se tiene que probar y después tiene que ver los resultados. Y cuando un remedio da resultados, y como este SAI, que da un resultado de un 100/100, el tema es que a veces el 100 de TESAI, todavía algunos que no, de TESAI o el 100% todavía no todos tenemos que sanarlo. Le va a parecer raro esto, pero bueno, cada uno tiene su tiempo evolutivo y por allí necesita todavía vivir determinadas cosas como para hacer un aprendizaje más amplio y cumplir la misión para la que vino. No vamos como dicen algunos, es por ahí en algunas partes, no vamos a alterar el karma. Le vamos a dejar preparado cuando termine de sufrir lo que tenga que sufrir o de vivenciar lo que tenga que vivenciar. Tesai va a estar ahí para activarse del todo. Y en otros se lo activa en momento. A veces he visto personas realmente con una liberación, una sanación tan especial. ¿Por qué? Porque la hace la persona. Y la hace la persona en conjunto con su espíritu. Tesai es una herramienta muy sencilla, dura 4 meses. Se escuchan los audios despierto o dormido, solamente de la forma en que se le indican. Está dividida son 10 audios, pero está dividida en 4 meses para que sea más corto, más rápida la sanación. Los resultados se empiezan a ver casi prácticamente a la semana de comenzar. Luego hay un movimiento, hay primero un gran bienestar que nos viene, porque estamos preparando los centros de energía, pero después los centros de energía van a empezar a trabajar a quebrar estructuras y a expulsarlas. Y cada vez vamos a hacer solcitos, eh, más que van a brillar mucho más. Porque hay muchos que te dicen, sí, anda a tu interior, cambia en tu interior, y bueno, y la pregunta es ¿cómo? Bien, hay muchas maneras. A mí, en mis registros akáshicos yo tenía esta. Eh, y si alguna otra persona tiene otra, yo también la he hecho y he aprovechado mucho la experiencia del otro, porque yo voy a sufrir de gusto para evolucionar si otro ya pasó una parte y esa parte la pudo transformar en una técnica que no solamente me dio resultado a mí misma, porque realmente no se hubiera sido de mi vida sin lo que es Tesai, y también obviamente que al Reiki le debo mucho, y están muy conectadas en la parte de los chakras y la parte energética, las dos,
pero en algunas enfermedades físicas y en algunas dolencias energéticas, en otras partes psicológica o mental, por allí lo hemos podido con tratamiento de Reiki durante bastante tiempo. La persona, le hemos podido dar esa herramienta, que es energía, a la persona para que levantarle la energía de ella, desbloquearle la energía de ella y que con la energía de la persona se pueda llegar a sanar. Pero en otros casos viene la cosa un poco más complicada. Entonces tenemos que, y no tenemos mucho tiempo, y la persona casi a veces no puede ni levantarse, ni salir de su casa, ni de nada. Y no lo digo por lo que está pasando en este momento, sino que ya ha habido gente así y va a seguir habiendo gente así. Yo era uno de ellos, porque después ya no quería ir a ninguna parte. Durante un tiempo tuve que hacer todo como una especie de rehabilitación por lo que me pasó. Entonces, entiendo perfectamente. Eso también es importante, el haber vivenciado, que no es necesario para todos, porque el que aprenda lo que significa TESAI y lo que experimente, lo que la sanación y el alivio que puede producir, en todos los aspectos, aún en el económico, en el laboral, en lo que es el estudio. Si bien acá en el video va a decir menor desde 18 años, TESAI se puede hacer desde los 4 años porque se puede poner a la criatura cuando está dormida, así que no hay ningún problema. Y aquel que no tiene que saber tampoco de seguir los ejercicios, ni visualizarlos, ni si bien vamos a ver si le preguntamos un poco qué es lo que vio, va a ser muy poquito, y todo depende de cómo sea el inconsciente y lo que soñó para poder ver dónde va de la técnica. Pero después estamos hablando de 2000, tardé 5 años en terminarla para ver los resultados que estaban en los postulados. Y esos 5 años fue en el 2005. Así que tiene 15 años Tesai ya bien como con la última parte. Tesai tiene 15 años de estar realmente transformando vidas como me la transformó la mía. Y espero, bueno, que más que nada lo que quería en este videito es, porque después las instrucciones de cómo se realiza y todo, yo se la voy a dar a cada uno y las consultas que tengan que hacer también, pero quiero que conté una situación donde por allí la medicina, esto es medicina complementaria, no es alternativa, no es que tengamos alternativa entre ir a la parte física, a la parte medicina, no, porque si hubiera habido algo que me hubiera ayudado en ese momento, no, también lo hubiera hecho, también lo hubiera consumido, y también así como hice el tratamiento psíquico, con un psicólogo, y si hubiera sido algo que el psicólogo me hubiera dicho, bueno, no, esto te lo tiene que ver un psiquiatra, no hubiera habido problema. No tengo ningún problema en eso, porque tengo muy en claro que hay una parte de la medicina energética que está lamentablemente así, apartada de lo que es la psicología, y por eso está la psicología transpersonal, donde las unimos a las dos, o sea, lo holístico con también lo que es la psicología clínica, porque se sigue investigando y se sigue, yo me considero una investigadora en energía o en bioenergía, pero también tengo que reconocer que he recibido muchísima ayuda de lo que son mis guías. Por eso, si alguien se ve reconfortado con lo que son terapias que yo misma he adecuado, generalmente los cursos que ya existían, yo los adecuo en base a lo que es mi experimentación con energía y mucha información
que me han dado, sí, durante muchísimos años, hasta que empecé, porque empecé en el 2000, fueron 7 años de preparación mía en mi interior energético, y todavía lo que les conté está fuera de esos, sí, sí, está dentro de los 7 años, pero eh, tuve que seguir. O sea, en el 2000 empecé a trabajar con las personas como terapeuta, pero también y como requista, pero digamos que no terminó ahí y sigo trabajando. Y cuando yo encuentro algo que me dicta mis guías y que yo también entiendo que me va a hacer bien, lo hago y luego lo comparto. Cuando también hago algún curso que veo que por allí en la práctica algo viene de información, de los registros, de lo eh, que traemos de vidas pasadas también, para los que creen en vidas pasadas, también lo contempla lo que es TESAI, pero eso es muy, muy completo, porque también tiene la parte de prosperidad económica, de por qué tenemos las trabas, que se ven en el árbol genealógico, también sale cuando uno trabaja con lo que es genealogía. Eh, Tiene un poquito de cada una de las terapias que después se explayan, cada una se explaya después como una terapia en particular. Este es como, yo a veces le digo control remoto universal, o sea, por lo menos para los que necesitan ya urgente, que no pueden acceder a tantas terapias distintas, no menos efectivas, pero distintas, y hay que abonarlas también. Entonces por allí esta es muy integrativa lo que se llama ahora, también le llamamos la psicología integrativa o la terapia integrativa, donde hay técnicas que toman de muchas otras terapias o de ya descubrimientos que se han hecho en base a la energía, o cómo funciona nuestro cerebro, o cómo funciona nuestra mente, que ya están descubiertos también, inclusive, y estudiados por la psicología clínica. Entonces, ellos también están, por eso compartimos algunos referentes con la psicología clínica, otros con la parte de la religión, y otros con la parte de la medicina. Eh, bueno, espero haber sido eh, clara o haber podido darles una idea de lo que es este TESAI. Vuelvo a repetir, dura 4 meses cada ejercicio cada audio. En la primera entrega son 3 audios que va a tener que hacer la persona. El primer audio lo va a tener que hacer determinados días. Ya después en qué momento, si tiene que ser seguidos, no seguidos, si tiene que ser despiertos, dormidos. Yo he hecho, personas han hecho los 4 meses durmiendo, y los resultados han sido lo mismo que aquel que se hizo todos los 4 meses prestando atención, porque eso es lo que tiene el ser humano, que si no está, que si no empuja, que si no, que controlar, el control del ego siempre va a estar ahí en vez de dejarle al, a ver, en lo que es los que hacemos las herramientas, los que construimos las herramientas, somos los que nos rompemos más la cabeza como para crear ese mecanismo y obtener luego un resultado frente a las dificultades que nos presentan las personas que nos vienen a consultar. El que viene a consultar ya viene muy cansado, ya viene casi sin esperanzas a veces. Entonces, de poder dar vuelta a su situación. Entonces, ¿qué mejor que te den un audio para escuchar? Te va a relajar, te va a ayudar a dormir, te va a ayudar a tener energía para el momento que necesitas energía, relajación para el momento que necesitas relajación. Va a haber un poquito de movimiento, pero cuando empieces a ver los resultados te vas a dar cuenta que no se necesita hacer gran esfuerzo para evolucionar. También es cuestión de decisiones y de vibración. Por eso, si alguno de ustedes vibra
con lo que yo le estuve explicando, que faltaría muchísimo, pero se pondría, tendría que empezar a usar un lenguaje que casi que lo tenemos que inventar a nivel energético para que me puedan comprender del todo lo que hay detrás de estos audios que algunos me decían, el comentario de algunos fueron, a mí me parecía imposible que escuchando esas cosas, esos cuentitos tan tontos de lo que decía ahí adentro en el audio, porque yo quiero que sí o sí lo escuchen o lo que sea despierto, que lo duermen, porque están preparaditos también para la relajación de la persona y para que la persona, digamos, se desprende de sus estructuras, pero que no sea tan doloroso. Entonces es como una especie de anestesia lo que tienen en el hecho de que haciéndolo dormido que no se sienta tanto. Porque uno casi que se está reestructurando en el sentido de dejar de ser uno mismo y estar en el control, pasarle a lo que es su espíritu, que sabe más de nosotros que nosotros, y sabemos, y para algunos de nosotros sabemos que nuestro espíritu tiene las características de Dios. Dioses sois, dice la Biblia. Eso no quiere decir que seamos el Dios omnipotente, todopoderoso, pero sí fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos un Dios con muchos problemas o nos falta todavía una parte. Yo creo que planetariamente, que también necesitamos el acompañamiento planetario para esto, las energías planetarias para esto, no era lo mismo en el año 95 cuando me tocó canalizar la técnica y probarla yo, no era lo mismo, el mismo esfuerzo, ni físico, ni psíquico, ni mental, que el que tienen ahora las personas cuando quieren sanarse. Si entienden que tienen que apoyar y ayudar y sufrir y hacer grandes esfuerzos para evolucionar y sanarse, bueno, entonces todavía no entendieron que aparte de la evolución por el sufrimiento, también el planeta ya está evolucionando, se puede evolucionar a través de la sabiduría. Y la sabiduría es algo que también nosotros llevamos. Y esa sabiduría va a entrar en contacto con nosotros cuando podamos sacar todo aquello que la bloquea. Científicamente no se olvide que estamos usando un 10% y un poquito más, tal vez algunas personas, de un cerebro de un 100%. ¿Para qué poner Dios o quien sea, la evolución, el Big Bang, como cada uno de ustedes lo que... ¿Para qué poner un cerebro que tiene tantas conexiones neuronales y millones y millones y millones que ya funcionan, que es el 10% nada más? Fíjense, imagínense lo que habrá en el otro 90%. Algo hay. Esto no quiere decir que fracturemos obviamente que está funcionando todo el cerebro, pero hay partes que todavía no están encendidas. No quiere decir que no haya sido creado para funcionar en un 100%. Hay una película bastante interesante que se llama Lucy. Digamos, no es... Después se van a entretener porque es un poco gángster también, o de la parte de la mafia o algo, pero tiene que ver un poquito con esta teoría de qué pasaría si usáramos el 100% de cerebro. Por lo menos por ahí no se ve tanto en la película, pero sí le puedo yo decir que la paz es una de las primeras cosas y el empezar a estar en el centro, de uno llegar a su centro, es una de las cosas que por allí te puede brindar Tesai en un primer lugar. Desde ese lugar, desde la paz y la liberación de aquello que ya no es obsoleto y que ya no te pertenece y que nunca te perteneció, pero te sirvió para llegar acá, creo que ya como base eh, es
muy distinto empezar de cero. Ya hay mucho que podemos utilizar para dejar de sufrir y evolucionar de acuerdo a lo que es la sabiduría. La sabiduría y lo que es la paz y el amor, porque esos están concatenados. Los invito entonces a realizar TESAI, más información. Voy a dejar todos los datitos y esto es un poquito porque nunca he hecho así ¿sí? De sueños, les he explicado, la diplomatura también se las he explicado, todo, pero quiero también explicar un poquito esta porque es una hija mía. Porque si bien, digamos que tuve el contexto y se formó el contexto, vivencia complicada por medio, eh, y se me brindaron herramientas, la letra de las canciones, de los audios, que no son canciones, pero son meditaciones, lo que dicen fue canalizado totalmente. De hecho, que he querido cambiar algunas cosas y no le pude quitar. Es más, desde el año 2000 al año 2005, en 5 años, le estuve agregando algunas cosas más en cuanto fui probando también conmigo y con el resto de las personas, para lograr siempre un poquito más. Hasta que en un momento ya se me dijo, y se me dijeron mi guía, hasta acá ya no se le puede agregar más. Y hace un poquito de tiempo, porque también todo se va agilizando, agregamos un poquito, digo agregamos porque agregamos con mi espíritu, con mi alma, agregamos eh, una partecita que también la doy a nivel particular sobre lo que es la liberación a nivel de genealógica, de lazos y todo como para agilizar. Tesai lo va a hacer igual, pero es como para tratar de que la persona pueda estar bien lo más rápido posible y lo más económico posible y también sin tanto esfuerzo. Gracias por estar siempre y a todos los que hicieron ya Tesais, que son tesaicenses, porque así nos llamamos, porque por allí los que han hecho cursos conmigo y que allá hicieron TESAI y después empezamos con diplomatura, tienen algún entendimiento mayor que los demás cuando empiezo con nuevos conceptos a nivel transpersonal, porque les recuerda el tema de lo que se soñó, lo que se vivió, lo que se vivenció y de dónde uno comenzó y cómo está ahora uno después de lo que es hacer TESAI. Y tenemos un lenguajecito propio que hemos también hemos creado y adoptado, así que el que quiera integrar el club de los tesaicenses son bienvenidos. En otro momento haré otro videito por allí contando un poquito más acerca de lo que se puede obtener. Pero también vamos a tratar de ver qué pasa con los tesaicenses, si me colaboran un poquito y me dejan algunas de sus opiniones respecto a lo que es Tesai debajo de este video, todas las veces que lo publique, porque puedo estar yo hablando mucho, pero como todo es vivencial, va a estar lindo también que aquel que realmente Tesai le fue una herramienta importante, que pueda decirlo, que pueda contar cómo se sintió él un antes y un después en la forma más sencilla que les salga. Les voy a agradecer mucho, pero más se lo va a agradecer a aquel que está necesitando en este momento o está pasando por circunstancias muy difíciles y que TESAI realmente les ayudaría mucho.
aunque sea aliviar eh, esta parte o camino evolutivo de crecimiento evolutivo donde se encuentre cada uno de ustedes. No somos todos iguales, cada uno tenemos nuestra misión, todos tenemos que ser lo que vinimos a ser, y en base a lo que somos es lo que también vamos a estar haciendo. Así que lo llamo también a TESAI como eh, orientación vocacional, por lo menos también en lo espiritual. Y hasta también muchos han encontrado su carrera universitaria a través de TESAI. Y otros aprovecharon y comenzaron. Y otros, junto con Reiki, y está en muchos lugares y muchas personas, muchos años, son 15 años, y empezó con cassette y hay algunos que tienen los cassettes todavía. Después siguió con CD y ahora lo pasamos eh, por... En el caso de Tesai, está en YouTube. No está en YouTube para la venta, pero sí están para que puedan entrar rápido al link y no tener que bajar ya más por correo, porque nos volvíamos locos con los correos también, porque los audios son un poquito pesados a nivel de lo que es para poder transmitirlos y pasarlos por los distintos correos que hay. Así que lo aligeramos mucho esa parte, y también con la ayuda, mucha ayuda de cada uno que lo hizo, siempre fue dejando algo. Por eso, por ahí es importante, en este caso, que no se puede explicar mucho el funcionamiento del todo, pero sí se puede hablar de cómo surge y cómo sigue con la misma vigencia. Y creo que cada vez más. Eh, Hace muchísimos años, todos estos años, y sigo trabajando con Tesai. Lo mismo con Reiki. Me frenó un poquito la pandemia en el Reiki personal, pero va a estar eh, a disposición, sigue a disposición de todo el que quiera hacerlo, los cursos de Reiki. Y después voy a tratar de seguir haciendo videitos sobre todas las terapias que va dando el Centro de Terapias Complementarias. Gracias, gracias, gracias. Que Dios los bendiga muchísimo a cada uno. Mucha paz, mucho amor, que lo estamos necesitando. Graciela Sidaris, Centro de Terapias Complementarias. Arcoiris.